Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin sala de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y en el cual abordaremos tópicos de mayor relevancia en salud y lo haremos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y el día de hoy hablaremos sobre mitos medicinales. Súper interesante. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Lourdes María Andino. Ella es egresada de la carrera de Medicina y Cirugía con una hoja de vida enfocada al servicio comunitario, desempeñándose actualmente como staff del Servicio de Emergencia del Hospital Centro Médico Hondureño. Bienvenida, doctora Andino, y la verdad es que es un gusto tenerla con nosotros y nos va a ayudar a ahondar un poquito más sobre este tema súper curioso que a mí inclusive me ha pasado en ocasiones y que me han abordado pacientes con ciertas características que muchas veces no sé si realmente tengan base para todas estas inquietudes que muchas veces suceden o con las cuales la gente aparece, pero bueno, vamos a ir de a poco abordando todas estas pequeñas curiosidades, digo yo muchas veces, pero que a veces sí tienen un fundamento para poder estar con la duda. Una de las cosas como características o típicas a mí me han preguntado particularmente por lo de ortopedia, es si va a pasar algo, si me trueno los dedos, si se me van a deformar, si voy a tener cambios degenerativos más rápidos. No sé si le pasa a usted un poco en la emergencia, pero de alguna manera sí es a veces una preocupación de la gente que me visita. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo un momento con usted y con la audiencia. Sí es bastante frecuente las preguntas, mitos en el área de la medicina. El tronarse los dedos creo yo que siempre ha surgido desde que estamos pequeños. Nuestras mamás probablemente muchas veces nos dijeron, no te trones los dedos, se van a deformar, vas a tener artritis cuando estés anciano. Sí. Es un mito bastante común, ¿verdad? Realmente se sabe que no tiene consecuencias el tronarse los dedos. Las articulaciones principalmente de las manos, que comúnmente la podemos llamar como coyunturas, están lubricadas por una sustancia que se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial nos sirve a nosotros para lubricar la articulación, amortiguarla, protegerla del roce o de la fricción. Entonces, muchas veces ese líquido contiene unas micro gotas o, por así decirlo, espacios de aire. Al momento que nosotros hacemos la presión, aumenta la misma presión y el sonido característico es por esas burbujas de aire. Pero realmente no es que vaya a haber una consecuencia a futuro. Ahora, definitivamente creo no conviene estarlo haciendo con alguna regularidad o frecuencia. Exacto. Porque, por ejemplo, hay personas que van a tener predisposición, por ejemplo, por su tipo de trabajo. Por ejemplo, un mecánico que tiene que estar haciendo trabajos manuales, haciendo fuerza con sus manos. Sí. Y si tiene este hábito y tiene predisposición a padecer de sus articulaciones, entonces ahí sí podríamos decir que puede adelantar o acelerar el proceso degenerativo. El proceso, claro. Una de las cosas que a mí más me ha inquietado toda la vida, yo creo que se relaciona con la utilización de una pulserita roja. Característica que uno lo ve por todos lados con los niños recién nacidos y uno dice que cuál es la historia detrás de esto y entiendo, yo casi muy poco niño veo, pero sí entiendo definitivamente que la relación es contra o protección del mal de ojo. Sí. ¿Cuál es la historia detrás del mal de ojo? Otro que es bastante conocido y realmente no solamente en Latinoamérica, sino que si uno ya lee o investiga un poco más, sí. Eso se remonta de siglos atrás. Por ejemplo, en Europa ya hay escritos del mal de ojo. Esto tiene, por así decirlo, una connotación que es como por tradición. Nuestra familia por tradición siempre nos pone, cuando están pequeños, por ejemplo, un hilo rojo, sí. Que es para contrarrestar el mal de ojo. La característica en común que tiene esto son, por así decirlo, los síntomas. Que esta es una energía transmitida, ya sea conscientemente o inconscientemente. Era como desearle el mal a alguien, una cosa así, por ¿no? medio a través de la vista. Sí. Por lo general, los síntomas, por así decirlo, podrían ser
los vómitos constantes, Claro. en los niños que lloren sin ninguna causa aparente, Sí. las fiebres, los malestares abdominales o intestinales. Ahora, definitivamente todos estos síntomas pudieran tener una explicación médica, no necesariamente, por la magia de la transmisión de esta energía negativa. Exacto. Que hay, yo muchas veces cuando me ha tocado pasar es, mira, de pronto recomendado es tratar de evitar o tratar de evacuar primero que sea realmente un problema más serio que el por qué el niño está teniendo náuseas o por qué el niño está llorando o por qué el niño tiene vómitos. Primero descartar lo orgánico antes de pensar que puede hacer después algo, Así es. algo mágico. Lo único es eso, que en nuestras poblaciones es algo bastante arraigado. Sí, Entonces, sí, hacer hincapié o la recomendación sería esa. De cualquier otro malestar o síntoma, o sea, nosotros respetamos la creencia, pero es mejor basarse en una causa orgánica, ¿verdad? sí, definitivamente. Otra de las particularidades que muchas veces sucede y que me preguntan a menudo de pronto cuando tratamos algún tipo de padecimiento infeccioso es, doctor, ¿y puedo tomar alcohol con esto? O sea, el antibiótico, ¿qué va a pasar? ¿Se inhabilita? ¿Cuál es la consecuencia si tomo alcohol mientras estoy en tratamiento antibiótico? La cuestión es que los antibióticos y también el alcohol, el consumo de alcohol, tiene efectos similares. Entonces, podrían tener efectos secundarios si los usamos en conjunto. Claro. Entonces, otra cuestión es que el uso moderado o regulado de alcohol tampoco va a afectar la efectividad del antibiótico. Sí. Sin embargo, podría ralentecer Claro. el proceso de sanación de la persona o de recuperación. Entonces, en ese sentido, sería mejor. Más como un efecto de decir, mira, tu sistema deja de funcionar adecuadamente. Exacto. Cuando hay alcohol de por medio, más que es inhibir el medicamento per se, sino que no, mira, es que estás atrasando tu organismo para recuperarse más que cualquier otra cosa. Y entiendo también en esa misma línea que normalmente lo que sucede es que como se metabolizan al mismo nivel, tanto el antibiótico como el alcohol, entonces de alguna manera sí se estropea un poco la función de que estos vayan a poder estar realizando. Sí, exacto. O, por ejemplo, pueden aumentar los efectos secundarios. Correcto. Ya que estamos usando el antibiótico, Sí. el alcohol, todos van a metabolizarse, por ejemplo, en el hígado. Correcto. Pueden haber malestares gastrointestinales, vómitos, náuseas. Entonces, más que todo, aumenta los efectos adversos en combinación. A su criterio, la recomendación sería... Lo ideal sería evitarlo durante se esté tomando el antibiótico, Sí. y después ya poder utilizarlo ya cuando ya esté sano. ¿Ves? Esa es la mejor solución, indiscutiblemente. Otra curiosidad que siempre sale a relucir es, me va a pasar algo si me aguanto un estornudo, si no lo dejo salir, si no hago todo ese escándalo que muchas veces... Sí. Yo particularmente soy terrible y soy escandalosísimo cuando se trata de estornudar para adentro y para afuera. Escupo a todo el mundo, pero ¿hay alguna consecuencia si realmente evito yo que salga ese estornudo? Realmente hay que tener en cuenta que el reflejo del estornudo es eso, es un reflejo, o sea, es algo natural. Es una fuerza es la salida del aire de los pulmones a Sí. través de la nariz o incluso por la boca, viene con bastante fuerza. Claro. Ya se sabe que la garganta está conectada con el oído, entonces podría haber problemas en el oído, por ejemplo. Sí. O también, como es como un reflejo de forma brusca, puede haber aumento en los vasos sanguíneos. Si la persona tiene antecedentes o predisposición a un aneurisma o una dilatación de los vasos sanguíneos, podría provocar una hemorragia cerebral. Entonces, en ese sentido, pues no es muy recomendable estarse aguantando. Aguantar un estornudo. Y generalmente tiene que haber algún estímulo. Es respuesta generalmente a algo que no le parece o que está incomodando a la vía aérea superior. Exacto. Lo que está llevando a que se dé como consecuencia el reflejo del estornudo. Es un reflejo, exacto. Es un reflejo que viene a consecuencia de una irritación de la mucosa. Sí. La mucosa nasal, entonces ahí se produce el estornudo. Voy a preguntar una personal. Siempre he creído que, bueno, yo lo practiqué en algún momento, pero ahora que tengo niños, ¿qué pasa cuando cae algo al suelo? ¿Se puede recoger?
hay unos que hablan de una regla de 5 segundos. Me voy a contaminar, no me voy a contaminar, me voy a enfermar si lo recojo, solo le doy una sacudidita ahí y me lo como y está bien. O ¿cuál es el riesgo realmente en el cual uno incurre cuando recoge algo del suelo y se lo come? Porque dice, no ha pasado 5 segundos, regla de 5 segundos. La regla de los 5 segundos, muy conocida y practicada. Ciertamente la contaminación tiene, por así decirlo, 3 factores. La textura del alimento, sí. Por ejemplo, si es muy acuoso o la cantidad de agua. Lo otro podría ser también el tiempo en que tiene contacto con la superficie. Sí. Y lo otro, qué tan contaminada esté la superficie. Claro. ¿Verdad? Sí, no, definitivo. No es lo mismo en la casa que afuera, en la calle. Exacto. Pero no tiene relación realmente, por ejemplo, o que haya mucho riesgo de contraer una enfermedad si se hace eso. Pero realmente hay que tener consideraciones de cuándo, exacto, sí, poder hacerlo o no. En definitiva, entre más tiempo pasa en contacto con la superficie, mayor el riesgo. Pero uno dice no va a pasar más que una diarreíta y una cosita sencilla. Sí, ahí ya es nuestro sistema inmune. Ese va a ser realmente el que nos va a apoyar más en cuanto a la respuesta. Excelente. La otra cosa que también suena popular, y particularmente cuando se va acercando los tiempos de Semana Santa, es particularmente cuando hablan de si puedo irme a bañar después de haber comido. Dicen, no, mira, es que te vas a ahogar. ¿Dónde particularmente funciona o está la relación, digamos, en que no, es que si como todavía no me puedo ahogar? O la relación con los calambres, que muchas veces también son parte de esta inquietud. Exacto. Fisiológicamente hablando, cuando comemos, nuestro cuerpo, el corazón principalmente bombea el mayor porcentaje de sangre a lo que es el estómago y al intestino, para que logren hacer la digestión. Para la digestión, sí. Cuando ya hacemos una actividad de bastante rigurosa o bastante vigor, que necesita, por ejemplo, el hecho de nadar, entonces ya ese porcentaje de sanguíneo, aporte sanguíneo, va hacia los músculos, por ejemplo. Entonces ahí es donde se origina el calambre que uno puede sentir. Claro, porque se concentra tanto fluido de sangre en la zona donde tiene que trabajar para hacer la digestión, que el resto se queda como con pérdida o con disminución del flujo. Súper, ya eso hace un poquito más de sentido y el por qué esto puede realmente recomendar. Ahora, ¿existe tiempo de decir, mira, yo te diría, espérate un momento, o cuánto hay que esperar realmente para decir, ya puedo ir otra vez a nadar? Los hipotes se desesperan y quieren, no, pero es que rápido. ¿Cuánto realmente se recomienda en cuanto a tiempo? Las recomendaciones depende de cuánta comida se ha ingerido. Por ejemplo, lo ideal son 30 minutos. 30 minutos, ok. Lo ideal sería esperar sus 2 horas. Para que se haga la digestión completa y todo, ok. Sí. Y bien, en cuanto a los tratamientos, llámese que ahora hay mucho medicina natural, se escucha mucho de medicina natural, y con la llegada ahora de las terapias con marihuana, que se ha vuelto una cosa así como un boom por todos lados para manejo del dolor y estas cosas. ¿Realmente existe una diferencia cuando hablamos de tratamientos farmacológicos versus irme a la planta directamente? O digo, ¿qué hago? ¿Prefiero la planta? ¿Debería estar haciendo metecitos en vez de tomarme la medicina? ¿O dónde estará el enfoque? ¿Es más beneficioso? ¿Vale la pena? Ahí es dependiendo. Podremos mencionar ventajas y desventajas. Okay. Hablando un poquito también de historia, por así decirlo, se sabe que los medicamentos vienen de las plantas. Podríamos mencionar la aspirina, que es de la corteza del sauce. Sí. Con la revolución de los antibióticos, con el descubrimiento de la penicilina, que viene también de un hongo, que es el penicillium. Sí. Incluso para las cuestiones de dolor intenso, por ejemplo, cuando está lo del opio, viene de la planta de la amapola. Entonces, muchos fármacos vienen de extractos derivados específicamente de la planta. Ahora, si me voy de una vez a la planta, o hay alguna diferencia si espero y no, mejor tómate la pastillita. Porque... La diferencia podríamos mencionar, el fármaco va, por así decirlo, purificado. Sí. Lleva exactamente la cantidad y el producto fino, purificado. Correcto. Y extrae los demás elementos de la planta que pueden tener reacciones adversas o efectos secundarios. Correcto.
En cuanto a tomar, por ejemplo, tecitos, el problema es que, por ejemplo, el fármaco lleva la dosis ideal. Sí. Los medicamentos tienen una vida media, en Correcto. que van a actuar y lo demás, pero si los tomamos en tecitos, no sabemos en realidad qué cantidad estamos tomando. ¿Cuánto se está O estamos consumiendo? tomando Claro. muy poco, que Sí. no va a hacer efecto, o nos podemos también intoxicar. Claro. No, ahí sí, en definitiva, para tener cuidados. A mí me llamó la atención en algún momento que me llegaron a ofrecer como la panacea para el equilibrio, para lograr tener como una estabilidad dentro del cuerpo, y salieron unas super pulseras de balance que se llamaron. Creo que en algún momento las vi como Power Balance, que eran como para mantener el equilibrio del cuerpo. ¿Tendrán algún tipo de valor eso? ¿Tiene alguna base científica realmente? ¿O es, como dicen, puro cuento? Realmente se ha estudiado, y hay estudios. Por ejemplo, en Madrid Sí. se hizo un estudio doble ciego que estudiaron 80 pacientes, Sí. y realmente no hubo ningún efecto ni ninguna, no tiene ninguna implicación. En cuanto a nada, solo es puro Sí, mental. es mental, exacto. Mental. Hablando de mental, siempre mencionamos nosotros en medicina el efecto placebo. Hay quienes todavía no están muy claros en qué significa el concepto de efecto placebo, y que si realmente es algo que científicamente tiene alguna validez. Sí. El placebo hay que tener en cuenta que es una sustancia que no tiene una actividad farmacológica, por así decirlo, sino que tiene más implicación en cuanto la persona cree que está tomando el fármaco y siente una mejoría subjetiva. Claro, entonces lo que le dieron fue una pastilla de azúcar. Una pastilla de Como harina. De harina, las que se mencionaron, que en algún momento Sí. se vendieron por ahí. Entonces, claro, es el resultado al final de que alguien siente mejoría cuando en realidad no hubo ningún efecto químico, Exacto. sino que fue nada más algo que creyó que se tomó. Oye, y habiéndose tomado esto, ¿puede producirle el empacho? Otro bastante conocido. Otro bien conocido empacho. Sí. Sí. Realmente el empacho tiene varias connotaciones a nivel de Centroamérica o Latinoamérica. Sí, depende a quién le pregunte, es el empacho. Existe el empacho, alguien Sí. ha sentido empacho. El denominador común de todo esto es, por ejemplo, las cuestiones gastrointestinales, malestares gastrointestinales, distensión abdominal, reflujo. A veces náuseas, llenura, vómitos también puede... La sensación de llenura. Por eso, y normalmente la gente lo ve, bueno, como les decía hace un momento, depende a quién le pregunte. En realidad cada quien lo define de alguna manera un poco diferente, lo que es el empacho. Pero al fin y al cabo algo gastrointestinal, diríamos. Sí, ya sea por una alimentación muy copiosa o muy, muy grasosa, que el intestino no puede digerir. Claro. Entonces, una carga. Se vuelve una carga enorme. Entonces sí hay alguna... yo en algún momento creo que inclusive me encontré con una definición así como de la Real Academia Española. O sea, ya está a ese nivel donde ya sí se ha adquirido como un término que sí tiene una definición. Hablando un poco del COVID, que sigue siendo popular, todavía es un tema actual, todavía es un tema del día a día. Hay quienes también, y bueno, yo creo no solo del COVID, pero le empieza a uno un poquito de afectación respiratoria y le dicen, tómate una pachita y con eso vas a amanecer bien. Ahora, ¿realmente existe algo que dé justificación a decirme me tomo un traguito para mejorar el sistema inmune o para darle fuerza? ¿O realmente eso es puro tabú? Creo que es una creencia que está muy lejos de la realidad. Realmente Eso es solo entonces para que el que le gusta estar de fiesta. Entonces, sí. Meramente para lo que sí justificar. Para el COVID ya se ha visto que está demostrado el uso de la mascarilla y el higiene de manos. Claro. ¿Verdad? Sí. Y mantener el distanciamiento. El alcohol para las manos. Y el alcohol dejarlo exclusivamente para las manos. Sí. Dentro de las otras cosas que siempre suceden o de las cuales siempre me han llamado la atención, es la gente que siempre practica algún tipo de forma de dieta.
algún tipo de forma de dieta, llámese que prueban algún tipo de licuadito o van y les consiguen algún tipo de tratamiento tomado para perder peso, ¿son efectivos o no son efectivos? Por parte médica, ¿cuál realmente sigue siendo la recomendación en cuanto a qué funciona para bajar de peso o para mejorar metabólicamente todo el, pues, valga la redundancia, el metabolismo? En cuanto a efectividad, depende de efectivo para quién o beneficioso para quién. Sí. Realmente podríamos decir que es beneficioso para la persona que lo vende. Pero no tanto, ese siempre se beneficia, sí, claro. No tanto para la persona que lo consume. Ok. Lo ideal, si se busca una pérdida o bajar de peso, realmente es mentalizarse y tener una buena actividad física, que sea regular. Ok. Comer adecuadamente. Balanceado. En porciones balanceadas. Correcto. Ok. Sí. Y ayunar, el ayuno intermitente que dicen hoy no como, mañana no como, ¿realmente es saludable o no es saludable? ¿Vale la pena o simple y sencillamente no? Mira, quédate con un régimen más o menos adecuado y establecido. ¿Dónde estará el secreto? ¿Vale la pena el ayuno o no? El ayuno intermitente realmente en los últimos años ha tenido auge. Sí. Pero realmente se ha estudiado y se ha visto que no tiene mucha diferencia entre lo que es un ayuno intermitente a comer balanceadamente y moderadamente y realizar su actividad. Claramente sí veo en ese planteamiento que uno puede reducir la cantidad de calorías, digamos, y porque como un poquito menos durante ese periodo de ayuno, sale de alguna manera un poquito más, menos carga, digamos. Para todo lo que estamos consumiendo. Mi abuela era muy de ponete Vicks. Sí, cualquier cosa que pasaba hay que ponerse Vicks. Indiferentemente de que si fuera porque me golpeé, indiferentemente que fuera que me dolía el pecho, indiferentemente que fuera gripe. Ahora, yo creo que no era una práctica muy adecuada, pero sí. Es conveniente, ¿no? ¿O en qué momento se utiliza? Yo lo poco que sé del mentol, no creo que sea la mejor práctica, pero no sé qué experiencia ha tenido usted. Por así decirlo, el Big Vaporub también en Honduras es muy, muy frecuente, sí. Igual en otros lados de Latinoamérica. Sin embargo, los efectos, lo que contiene el Big, que por ejemplo es el mentol, el eucalipto, el alcanfor, sí. Eso lo que crea es un efecto placebo, podríamos decir, un efecto reconfortante en la persona, que incluso podríamos decir que si se aplica en una zona de dolor, entonces ya no se siente el dolor porque lo que se siente es el mentol, el alcanfor. Como las pastillitas esas Halls, que le dan a uno nada más una sensación de frescura. Momentánea. Claro, pero no tiene en lo absoluto, no es descongestionante, no es antiinflamatorio, no crea ningún otro efecto en esa dirección. Y mi mamá siempre acostumbraba a cortarnos las uñas de noche. No sé si tendría o no, porque ya habíamos pasado todo el periodo de alguna manera del día y tal vez si habíamos acumulado un poco de sucio en ese momento. Pero si yo en algún momento escuché gente que se preocupaba si es que me las voy a cortar antes de bañarme, eso me va a aumentar el riesgo de enfermedad. ¿Posible o no posible? Será. Yo la verdad es que no le había dado nunca pensamiento, pero sí salió en una conversación una vez y no supe qué decir, en realidad. Realmente no tiene relación en cuanto al baño, sino tiene relación más que todo en el hecho de cómo nos cortamos las uñas, por así decirlo. Okay. Que realmente la uña debería cortarse de forma recta para que evitar que los bordes de la uña, como comúnmente conocemos, se encarnen. Claro. Lo otro es porque las uñas hay que mantenerlas, por así decirlo, cortas, porque son una fuente de contaminación. O sea, ahí quedan todas las partículas. Y, por ejemplo, podrían haber tipos de infecciones locales, pero son por las mismas bacterias acumuladas en la uña. Correcto. O, por ejemplo, también al momento de rascarse, que esa infección se vaya a otro lugar. En definitiva, entonces, el corto es lo ideal. Yo lo he visto también en algunas personas que acostumbran a dejarse el dedo pequeño con una uña larga. Yo no quiero decir el objetivo, no quiero pensar cuál fue el objetivo por el cual lo utilizan, pero le sirve como arma, diría yo, o para esos lugares difíciles de alcanzar o
para hacer ciertos diferentes tipos de manejos. Y luego yo he notado, a veces sí, a veces no, que a uno le aparecen pequeñas manchas blanquitas. Ahí hay quienes han sugerido, no, mira, déficit de algún tipo. ¿Hay que tomar algún suplemento o que normalmente si encontramos o vemos este tipo de lesiones en la uña? Realmente tener esas manchitas blancas en la uña no tiene alguna implicación médica o que haya algún problema. Sí. Pero, por ejemplo, si el tamaño es muy, muy grande, bordes irregulares, por ejemplo, o son muy frecuentes, entonces en ese sentido sí podríamos tomar suplementos, por ejemplo, el calcio, el zinc, vitamina B12. Eso normalmente es indicativo de que hay algo que nos hace falta. Que no está bien. Exacto. Que no está bien, que definitivamente nos haría falta un suplemento. Yo creo que eso es una pregunta común, que no lo hemos mencionado, cuando que la gente se va de fiesta en definitiva y está el efecto del día siguiente. Lo llaman de todas maneras, goma, resaca, no se me ocurre ahorita otro, pero sé que tiene muchos nombres. Sí. ¿Alguna tratamiento que uno diga, esto es lo más eficiente para la resaca? Realmente en la emergencia se mira bastante los efectos de la resaca. Prácticamente lo que hace el alcohol es que deshidrata la célula. Sí. Entonces, más que todo, por ahí viene la resaca. El alcohol se metaboliza, como ya sabemos, a nivel principalmente del hígado. Sí. Pero a nivel celular, el alcohol recorre por todo el organismo. Deshidrata la célula, incluso las células nerviosas o neuronales. Claro. Por eso hay tal vez alteraciones de la conciencia o que las personas pierden el control de algunas, o se desinhiben. Claro. ¿Verdad? Eso en el momento que todavía está bajo el efecto, exacto. Correcto. Sí. Ya después vienen los efectos secundarios que son la resaca. Meramente la consecuencia de deshidratación. De la deshidratación. Dolor de cabeza, las náuseas. La resequedad, náuseas. Incluso el vómito deshidrata más. Ok. Empeora el cuadro. Y normalmente esa visita a la emergencia es, necesito hidratación IV. Que me vuelva a hidratar, pero por la vena. Por la vena, exacto. Esa es la solución. Lo otro también es que muchas veces las personas, más que todo cuando vienen a la emergencia, es porque tienen días consecutivos de consumo de alcohol. Entonces ahí ya a nivel hepático hay alteraciones. Entonces hay deficiencia, por ejemplo, de B12. Okay. Entonces ahí sí pueden haber, por ejemplo, contracturas, incluso calambres. Eso ya es un poquito más que una resaca, sino ya una reacción. Ese agarró pata. Sí. Ese sí dejó de percibir todo lo que había ganado durante la semana para dedicárselo al hígado. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Hemos aclarado, creo yo, muchas de las inquietudes que normalmente, yo sé que hay un montón, pero que normalmente aparecen por ahí, que la gente todavía creo que no tiene claro. Muchas veces cuál es el origen. Digo, yo creo que todavía no tenemos la verdad, según lo que hemos podido recabar y un poquito de lo que la ciencia nos apoya. Se cree que estas son las respuestas a esas inquietudes o mitos que en el pasado se han ido elaborando a través del área de la salud. Muy agradecido porque estuviera con nosotros. Esperemos que también vuelva a acompañarnos con alguna otra cosa súper interesante para que podamos discutir y platicarlo. Y aquí recuerde su casa. Muchas gracias por la invitación. Realmente fue una experiencia muy, muy bonita. Es la primera vez, entonces creo que sí. Fue muy ameno. Muchas gracias. Bueno, se despide de ustedes el doctor Alcerro, su anfitrión, y los esperaremos en nuestra próxima sesión posturno. Gracias.